El Salvador, un país donde al exterior se vende de una forma. Al interior hay dos formas, la realidad y la otra que no es realidad. Realmente, ¿qué estamos viviendo en el país? Hay una violación de derechos humanos constante en todos los niveles, desde casos muy sonados hasta otros que la misma población no sabe que hay violación a sus derechos humanos. ¿Usted considera de que en este país se violan los derechos humanos o a usted mismo le están violando los derechos humanos? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio originado desde la producción de Mix de Medio para Agape TV, Canal 8, retransmisión en Radio LaRR.com. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañándolos en esta mañana. Hoy me acompaña la abogada penalista, defensora de derechos humanos, luchadora social, licenciada Jamie Magaña. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia de Mix de Medios. Bueno, perfecto. Gracias por estar con nosotros en esta noche que vamos a compartir diversos temas con ustedes para que podamos tener diferentes perspectivas y romper el cerco mediático de la información en nuestro país. La Red Nacional de Hospitales y la modificación a muchos temas concernientes a la salud fue aprobada hace algunas sesiones plenarias, con una discusión pírrica y con afectaciones directas a la población, a los empleados del Ministerio de Salud, a los médicos, a las enfermeras, pero al país en general también. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones, licenciada Magaña, referente a la Red Nacional de Hospitales, que ha sido aprobada, pero aún así falta mucho por conocer porque la interpretación viene únicamente de parte del gobierno? Bueno, Francisco, primero decirle que es sumamente preocupante lo que está sucediendo con esta nueva ley, porque por un lado se creería que se está creando en paralelo un sistema nacional de salud. ¿Por qué? Fíjense bien, el artículo 2 dice que la Ley Nacional de Hospitales tendrá por objeto establecerse como una nueva red de centros de salud que presten atención y asistencia médica para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación o cualquier otra necesaria a la población del país. ¿Qué le dice eso? Si ahora, hablando con la gente de los sindicatos del sistema de salud pública y del seguro social, esto ya lo hacen, Fran. Entonces, ¿por qué ponerlo dentro de una ley si ya está arreglado tanto en la ley del Seguro Social como en la ley del Ministerio de Salud, pero lo quieren hacer como algo nuevo? Por un lado. Por otro lado, cosas que son muy preocupantes dentro de esta ley, por ejemplo, es que de entrada el artículo 3 le dice que puede la junta directiva de del nuevo organismo otorgar concesiones con arreglo a la ley de aquellos rubros que conformen su criterio sean el mecanismo más conveniente y oportuno en beneficio de la salud de los habitantes. Entonces, pueden hacer concesiones por rubro. Por ejemplo, primero, cualquier hospital al que la DOM le llegue a pintar una banquita, entra a la red de hospitales. El primero va a ser el Hospital Rosales, luego el Hospital de Nejapa, y así sucesivamente van a ir incorporando todos los hospitales que la DOM ha intervenido. Pero por otro lado, también significa que si dentro del hospital un privado necesita que le concesionen toda el área de oncología, lo pueden hacer. Si necesitan que te concesionen toda el área esta en la que les hacen los TAC, escáneres, radiología, lo pueden hacer. Y todo ese dinero de las concesiones que se den de esta ley no entra al Ministerio de Hacienda, sino que esta institución va a poder disponer esos fondos para lo que ellos decidan. O sea, lo pueden chiviar en Bitcoin, pueden hacer lo que quieran con ese dinero, no hay transparencia
Y en el tema de compras estamos viendo que es el mismo formato del artículo 45 para abajo de la ley de la DOM. Entonces, con la diferencia que en esta ley, para quienes han hecho compras en línea, según esta ley, ellos pueden hacer compras en línea. Y solo lo va a autorizar el presidente de la entidad si es menos de $1 millón. Entonces, amigas y amigos, díganme qué transparencia va a haber en una compra en la que usted no puede preguntar, no puede ver la licitación, porque además no pasa por licitación, pasa por compra directa, y que cualquier técnico simplemente entra a la computadora, a una página web que vende suministros en línea, los compra y te pueden dar hasta el 100% de anticipo sobre el contrato. Ahora, si vemos todo esto, ¿qué papel juega el Ministerio de Educación, que es el ente rector de salud, que es el ente rector que ve todo esto? Ninguno. Por eso es un paralelo. Por eso es un paralelo. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la privatización de la salud dentro de un nuevo sistema que, según los médicos nos han explicado, tiene que ver con algo muy parecido al sistema colombiano. En Colombia todos pagan un seguro médico y según la cantidad que pagues por el seguro médico, así son los servicios. Si pagas el básico, tenés acceso a que te atiendan por una gripe, a que te atiendan por, qué sé yo, por un uñero o algo así, pero, o sea, según la tabla del seguro, así es la tabla de las atenciones que vas a tener. Pero si ya este grupo de servicios, que son los que más consume la población, van a ser privatizados o concesionados a privados y no establece por cuánto tiempo la misma ley, ojo, no establece el tiempo. Entonces, si van a concesionar estos servicios, ¿de cuánto tiene que ser un seguro médico que tiene que pagar una persona para poder tener servicios? Por ejemplo, las mujeres, un parto, que te anda costando $3.000 a $4.000. Pero ¿y la Constitución qué dice de referente a la salud? La Constitución dice que la salud es un derecho humano, que toda la población la tiene, y es más complejo que lo que dice la Constitución, porque desde el año 2011 en El Salvador, por resolución de la Sala de lo Constitucional, los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales en los que entra la salud son justiciables. ¿Qué significa esto? Que podés presentar amparos, que podés iniciar procesos para que te garanticen tu derecho a la salud. Derecho que a partir del 2018 también la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce. Entonces podés iniciar procesos a nivel nacional o internacional, pero como ellos ya lo están dejando dentro de una ley que va contraria a la Constitución, que tiene mucha opacidad y que vemos que sigue siendo parte del grupo de leyes que se están aprobando para beneficiar a un grupo económico determinado, porque los medicamentos se le van a comprar directamente a los laboratorios. ¿Quién es dueño de laboratorios? Ellos mismos. Así es. ¿Quiénes han estado vendiendo, por ejemplo, la vacuna para el COVID? Ellos mismos. ¿Quiénes tienen muchos contratos de servicios de salud, de empresas, etcétera? Ellos mismos. Entonces, estas leyes y las otras que vamos a discutir esta noche van dentro de esa línea de fortalecer un grupo económico pequeño ligado al pugilato. ¿Por qué hacer una, como el nombre lo dice, red nacional de hospitales, si ya tenemos el sistema público de salud? ¿O estos hospitales serán diferentes? No, son los mismos. ¿Y entonces qué va a administrar salud? ¿Las políticas? No. No, las unidades de salud. Es lo único que va a quedar. ¿Y si la DOM toca una unidad de salud? Pasa a la red de hospitales. Por eso te digo, es un nuevo sistema de salud el que ellos van a implementar a través de esta red,
porque además es una forma sumamente práctica de privatizar la salud sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa, porque la ley en ningún momento dice que estas concesiones van a pasar por la Asamblea Legislativa como la Constitución lo establece. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Está con nosotros la abogada Jamie Magaña, analizando diferentes tópicos de los cambios que se están dando en el país. Ya regresamos. Qué bueno que esté con nosotros. Puede seguirnos en las redes sociales, puede buscarnos en este instante en Facebook, YouTube, X, TikTok, en Agape TV Canal 8, en Mix de Medio, al igual que en Radio La RR. Busque como La RR, radio en línea. Así que estamos cubiertos por todos los medios, televisión abierta, radio en línea, al igual que todas las redes sociales para poder compartir con todos ustedes. Jamie Magaña nos acompaña. Ella es abogada penalista, defensora de derechos humanos, luchadora social, que nos acompaña y por supuesto ciudadana que conoce el día a día que estamos pasando en El Salvador. ¿Dónde quedan los médicos, las enfermeras, el personal administrativo, los nuevos médicos, los que están buscando una especialización que también es muy controversial, la nueva forma de obtener la residencia médica en nuestro país? Señora Magaña. Bueno, hasta hoy, antes de la entrada en vigencia de esta ley, los estudiantes de medicina y los médicos que se incorporan a las becas que siempre se han dado para las especialidades, durante los 3 años o 5 años que dura la especialidad, recibían un tipo de estipendio que era parte de la beca, ¿verdad? Y ellos laboraban dentro del hospital que les correspondía. Ahora, si ellos están como residentes de una especialidad, no pueden ejercer la consulta privada. Si están dentro de la red de hospitales, si están dentro de estas especializaciones. Además, tienen que cubrir 5 años de tiempo posterior a los 3 o 4 de la especialidad, que tampoco van a poder ejercer la consulta privada. Durante la corta comisión que discutió esto, el doctor Alaví decía que se les va a pagar entre $3.800 y $4.500 a los especialistas. Si ahora están ganando entre 900 y 1.000 y hemos visto plazas publicadas para neurólogo por $600, que nos hace creer que efectivamente van a tener esos salarios. ¿De dónde van a salir? Si los doctores compensan de la consulta privada, pero entonces ahí comenzás a tener una lista de víctimas, porque más adelante la misma ley también te establece que los que vengan de fuera para incorporarse solo necesitarán traer sus acreditaciones apostilladas cuando la Organización Mundial de Salud te da un protocolo. ¿No tiene que dar un año de servicio para poderse...? Técnicamente son 2, para poderse incorporar, ¿sí? Porque, por ejemplo, qué sé yo, en Oriente tienen una palabra. Cuando la gente se levanta, muy bruscamente ellos dicen, me da la taranta. Entonces, eso lo entendemos, ¿verdad? Que se mareó. Pero, ¿será que alguien que viene de Colombia, alguien que viene de otro país, va a entender el calor de nuestro pueblo? Son palabras sumamente diferentes. Entonces, la incorporación tiene que ver, por un lado, para medir las capacidades de los especialistas que vienen y, por otro lado, para poder realmente establecer que esta persona estudió medicina, sino cualquiera viene con un título apostillado y ya es doctor, bien podemos ir. ¿Tiene privilegio los extranjeros? Todos los extranjeros van a tener privilegio, porque aparte de estos super sueldos, les van a dar residencia y les van a dar les van a cubrir todas las necesidades que ellos tengan. ¿Y el nacional dónde queda? El nacional queda como esclavo, porque no va a poder practicar la consulta privada y aparte de eso va a tener los salarios que la red de hospitales les quiera dar. No quiero entender.
¿El salario del nacional no será el mismo salario del extranjero? No. Aparentemente. Aparentemente no. ¿Por qué? Porque el extranjero, y sabemos que ya vinieron como 50 colombianos, el extranjero, aparte del salario que tiene otros apoyos para la incorporación de su grupo familiar, aparte de la residencia, tiene un estipendio adicional. Y los nacionales, pues, no tienen nada de eso. Entonces, pero, ¿sabe qué es más grave todavía, Fran? Que la misma ley, aparte de que va a haber un abuso de los estudiantes, un abuso de los especialistas, de los trabajadores y sobre todo de nosotros los que vamos a recibir esas atenciones médicas, que no sabemos ni quién va a venir y si efectivamente es médico o no, la empresa privada también va a ser golpeada. ¿Por qué? Porque la ley en el artículo 97 establece que si hay un interés nacional o una emergencia nacional, no establece de qué tipo, todos los hospitales privados tienen que estar a disposición del gobierno. ¿Y el Seguro Social qué papel juega en todo esto? El Seguro Social, me imagino que cuando le lleguen a pintar una banquita también entra dentro de la red de hospitales, porque esta ley no hace una exclusión de hospitales, ya sea de la red pública o del Seguro Social. ¿Y qué ha dicho el señor ministro de Salud, aparte de lo que usted ya mencionó del salario, que aparentemente va a ser bueno, pero para los extranjeros? ¿Qué más ha dicho ante esto? No, él cuando fue increpado por el diputado Lira, él lo que le dijo fue que esto era un avance científico, tecnológico, que era renovación, dijo cualquier cosa, pero no explicó realmente, porque en 15 minutos tú no puedes explicar esta ley. Tiene 107 artículos, del 45 al 95 es todo compras, compras y compras, más los primeros artículos que tienen que ver con la forma en la que se va a hacer la incorporación, la forma en la que se van a dar las becas para los médicos y ya, o sea, prácticamente es un negocio empapelado dentro de un sistema de salud, así que él no pudo explicar esa situación y ya en el pleno los diputados de Nuevas Ideas dijeron también cualquier otra cosa, pero no supieron explicar por qué la ley de la red de hospitales es idéntica en el tema de compras a la ley de la DOM y por qué van a saltarse los mecanismos que ya se han establecido para la incorporación de extranjeros en el país. ¿Las autoridades acá serán puestas por Casa Presidencial? Sí. Casa Presidencial, al igual que toda la nueva legislación, es quien tiene el mando y en caso de que haya un empate en una votación, el presidente de la entidad tiene doble voto que viene de Casa Presidencial. Y si el presidente de la nueva institución tiene doble voto, puede hacer compras directas por menos de $1 millón sin que pase por la junta directiva. Casa Presidencial va a poner también a otra persona dentro de la junta directiva. El Ministerio de Salud tiene un representante que obviamente también viene de Casa Presidencial, entonces esto no es una institución autónoma como tal, sino que es otra rama de Casa Presidencial para seguir haciendo negocios con los servicios del pueblo. Bueno, un negocio se ha convertido en la salud entonces. Así es. Hacemos una nueva pausa. Jamie Magaña está con nosotros, acompañándonos en No sé, piénsalo.
Qué bueno que usted continúe con nosotros, participe con nosotros en redes sociales, Facebook, YouTube, X, TikTok. Tenemos todo para compartir con todos ustedes en No Sé, piénsalo, los miércoles a las 8, acá en el 8. La abogada penalista, defensora de derechos humanos, luchadora social, Jamie Magaña, está con nosotros. Bueno, ya hablamos de la Red Nacional de Hospitales, hoy también de la privatización de la generación eléctrica, de la geotermia, de la electricidad. Siempre pienso de que es bien difícil que nosotros comprendamos de dónde viene la energía. Sabemos de que tocamos el interruptor, se enciende la lámpara, el foco, en fin, o el electrodoméstico que tengamos en casa, y se tiene que encender, no hay ningún problema, y que un recibo y se lo pagamos a una distribuidora X en nuestro país. Pero realmente, ¿de quién es la energía? ¿Es un bien del Estado? ¿Es un bien natural? ¿Cómo se genera? ¿Cómo es que llega? ¿Quién pone el precio? ¿Y cómo es esto que se quiere privatizar? Bueno, primero explicar que la generación de energía es del Estado, porque creo que eso es lo que ha dado la confusión en este tema. La gente cree que la energía está totalmente privatizada. Lo que hay es privatización de la venta. ¿Te acuerdas del caso Selenel, que ellos tenían la GEO, que se recupera luego de pagar 230 millones de dólares en la época de Mauricio Funes? Bueno, entonces toda la generación, nosotros generamos energía a través de las presas, a través de la GEO, con los vapores que salen de los sausoles, y generamos energía a través de búnker, que es a través de gasolina o diésel, como lo quieran entender nuestros televidentes. Entonces, hasta hoy, la generación es del Estado. El Estado es el que pone el precio para venderle a las distribuidoras. La distribuidora es la que le lleva la energía a su casa, que puede ser del Sur, CAE, CLESA, Deusen, creo que es el otro. Etesal. Etesal, bueno. Pero esas mismas distribuidoras también son empresas mixtas, porque el Estado tiene acciones dentro de esas distribuidoras. ¿Qué sucede? Ahora, con la concesión de la geotermia, estamos a las puertas de la privatización de la generación de energía, y se van a la privatización de la energía geotérmica, esa que sale de los ausoles, porque es ecológica, es más barata, ya hay estudios. ¿Cuáles son los lugares a explotar identificados? Tenemos allá Conchagua, tenemos Berlín, en Usulután, en Aguachapán tenemos también los famosos ausoles. Entonces, esos entre algunos otros lugares donde las empresas van a poder venir a hacer los estudios y posteriormente establecer cuántos vatios van a poder generar. Menos de 5 vatios, la concesión es directa, pero también puede haber concesión directa sin estudios. ¿Qué pasa? Hace una empresa el estudio y dice, bueno, aquí voy a generar 4 vatios, esto me sale en rendimiento para 30 años tanto. Muy bien. Pero a última hora la GEO no le da la concesión. Viene alguien más y de manera directa solo solicita la concesión y se la dan sin haber hecho esos estudios, porque los estudios que hagan todas las empresas internacionales le quedan a la GEO. Entonces, es como seguir trabajando para el cura. O sea, por el bloque anterior veíamos que con dinero del pueblo se arreglan los hospitales y la concesión es para el privado. Aquí vienen empresas internacionales, hacen los estudios, si no le dan la concesión, la información le queda a la GEO y puede venir cualquier otra persona y de manera directa solicitar la concesión y se la van a dar. Pero dentro de esa concesión también tenemos que ver
que cuando es menos de 5 vatios, que es un montón de energía eléctrica, no van a tener que ir a la Asamblea Legislativa a que se haga el proceso de concesión. Se va a dar directo. ¿A las mismas empresas que ya están? A las empresas que vengan, a las nuevas. Se les van a concesionar impuestos, como a todas obviamente. Se les van a concesionar, van a estar exentas de impuestos, de IVA, de todo, de toda la maquinaria que tengan que traer. Además les van a dar la maquinaria que ya es del Estado para que hagan la explotación. Además, tenemos el tema de la gente que va a ser movilizada, porque puede ser la concesión desde 1 kilómetro hasta 50 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es eso, Francisco? Es bastante. Un pueblo completo. ¿Para dónde se va a mover un pueblo completo si van a tener que hacer esta explotación? Por un lado. Por otro lado, también le van a dar los derechos reales del subsuelo. ¿Qué son los derechos reales? El uso, goce y disposición de la cosa. La tierra que está por encima nos pertenece a los que tenemos casa, o estamos pagando la casa, pero el subsuelo nos pertenece a todos. Entonces, es de todos y no es de nadie. Es de todos y no es de nadie. Y lo que van a hacer es explotar el subsuelo como que lo lotificaran. Entonces, si cerca de su casa hay un Absol que va a poder generar energía eléctrica, usted va a firmar un contrato de arrendamiento o de venta con la empresa que venga a hacer la explotación, y lo que ellos van a hacer es sacar toda la energía que está bajo el subsuelo, lo que está abajito de los arranques de su casa. Eso es lo que van a entregarle a los privados, y el subsuelo, por constitución, es de todos y de nadie, no se puede lotificar. Pero mire, ¿esto haría de que la energía suba de precio, o cuál es el negocio ahí? Bueno, por un lado, volvemos al análisis. Lo que hemos visto en la ley hasta hoy permite establecer que va a venir un grupo económico, ha llegado a alguien a hacer esta explotación, la energía va a subir. ¿Por qué? Porque son millones de dólares los que tenés que invertir para un proyecto de explotación y de generación de energía eléctrica. Entonces, ningún privado va a venir a invertir 200 millones de dólares para perder. Ajá. Y como te digo, la fórmula que ha dejado la ley no queda clara. Hasta hoy, si el gobierno nos quisiera vender la energía a 10 centavos de dólar por consumo, lo podría hacer, porque el gobierno es quien la genera. Cuando vengan los privados van a decir, bueno, invertí 20 millones de dólares, tengo 35 años para explotar. Los primeros años son inversión, inversión, inversión. Entonces tengo que incrementar el costo para poder comenzar a recibir la ganancia, ¿verdad? Aunque ellos han querido venderlo, la Comisión de Minas e Hidrocarburos, como que esto va a generar una mayor afluencia energética en el mercado, y esto va a hacer que los precios bajen. Pero estamos hablando de energía eléctrica. Los precios no van a bajar, y como la ley no establece si la venta va a ser para los nacionales o para los extranjeros, ves que hay demasiados vacíos. Y otra cosa que es preocupante dentro de algunos artículos de la ley es que si cuando están haciendo la exploración encuentran minerales o gases, se le va a notificar al ministerio. Entonces, el tema de la minería queda también como un artículo oculto dentro de esta ley de geotermia, porque ¿qué tal si estás explorando una zona de Absoles y encontrás uranio, encontrás oro? Entonces tenés que notificar, y ahí ya entran las empresas mineras. O quien quita y pensando mal, y perdónenme ustedes, yo soy bien mal pensada, ya lo saben,
esta sea una ley que disfraza una nueva manera de ejecutar la ley de minería. Quiero entender algo, que preocupante esta parte última también. ¿A quién le consultaron para esta ley, este estudio? ¿Con quién lo consultaron? Se supone que lo consultaron con expertos que vinieron de Colombia y con gente de la Universidad de El Salvador, pero yo estuve llamando a gente de la universidad y me dicen, no hay estudios, hay tesis que han hecho los muchachos para graduarse. Es diferente. Sí, pero no son estudios, no tienen calidad de estudios, y como todo está en reserva, no vamos a poder saber si efectivamente hay estudios o no. Sí sé que en el gobierno de Sánchez Serén habían estudios para el tema de la geo y de seguir ampliando la matriz energética geotérmica. No sé si de eso se han agarrado o los que dejó Selenel, pero esos estudios tampoco estaban tan acorde a lo que hay en El Salvador. Bueno, preocupante por todos lados. Hacemos una nueva pausa. Ya regresamos en No sé, piénsalo. Buenas noches. Vamos al cuarto bloque. Interesante plática, interesante análisis que estamos haciendo de cosas nuevas, leyes nuevas en nuestro país. Si son de provecho o no, no sé. Piensen. Hemos tenido lo más mediático de los últimos 2 meses, sin duda, fue la elección de la ministra de Educación, la capitana médico Carla Trigueros. No hablamos en sí de Carla Trigueros, sino de la figura que está representando como ministra de Educación. En algún programa, ya sea en la radio o acá, hemos hablado sobre cuál es la política de educación, cuál es la nueva política de educación. Porque de que lleve el uniforme limpio, el cabello recortado, que tenga que saludar, eso no es una política de educación. Eso es algo que siempre lo hemos tenido. O que el desfile y que el lunes cívico, usted haga, si tiene un hijo por lo menos en 6º, 7º grado, trate de recordar en qué grado lo dejaron de hacer. Y se van a dar cuenta que ha sido este mismo gobierno. Entonces, no son logros. Esa no es una política de educación que tiene el país. O que con lo que ha ingresado la nueva ministra, la tercera ministra del periodo de Nayib Bukele. O sea, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué es lo novedoso que se tiene, Jamie? Que la ministra llega en uniforme de fatiga a trabajar. No debería, ¿no? No. ¿Deberían de darle de baja? Tendrían que darle de baja. Porque... De todas formas, el jefe es el mismo jefe, ¿verdad? El comandante general. Sí, pero comencemos por ahí. Esta es educación para civiles, desde maternal hasta bachillerato. Entonces, al ser una educación para civiles, no me voy a llegar a mostrar con uniforme de fatiga, primero. Segundo, he visto muchos memorándum que han andado ahí por las redes sociales respecto de los profesores que tenían que estar en la entrada, recibiendo, revisando a los niños, que les han puesto ya hasta un checklist de observaciones del cabello, de los zapatos, del uniforme. En un programa amigo, Patria Querida, tuvieron incluso que pedir dinero para apoyo para unos niños, a un niño que no lo dejaban entrar porque el uniforme estaba roto, pero este año no les han dado el uniforme. Vemos como los niños del campo tienen que pasar caminos que están en esta época hechos barriales, no van a llegar con el uniforme y los zapatos limpios. Muchas madres tuvieron que salir corriendo a cortar el cabello de sus hijos. A lo mejor para la nueva clase
burguesa en ascenso, un corte de unos 50 $2 no significa nada. Pero para este pueblo que vive con menos de $1 al día y tenés 4 niños a los que les tenés que ir a cortar el cabello, ¿cuánto implica? Entonces, vemos que mucha gente de barberías, salones de belleza regalaron los cortes, algunas alcaldías también hicieron eso, pero el tema del cabello, y no siempre han tenido que llegar con el pelo corto. Vamos a cosas que realmente son importantes. Primero, ¿por qué se crean las escuelas saludables? Las escuelas saludables se crean porque se hicieron estudios de que los niños que no comían no tenían la misma capacidad de aprendizaje que los niños que llegaban desayunados, que tenían que sea un pancito con miel en la mochila. Por eso tenían desayuno, merienda, almuerzo, merienda. La comida no ha llegado a las escuelas. Todas estas fueron políticas de Estado al final que se dejaron. Aquellas fueron políticas de Estado que, fíjate bien, comienza primero el vaso de leche con Paco Flores. Sí. Después se extiende a Tony Saca y ya Mauricio Funes genera todo este plan de apoyo a las escuelas de comida para todos. Creo que ahí llegó hasta el bachillerato la comida, pero también las madres llegaban a cocinar a la escuela y los insumos, la leche se compraba a los productores locales, los huevos, el arroz, todo era de los productores locales, entonces generabas un círculo económico. Había dinamización de la economía. Así es, y por eso es que no nos golpea tanto la crisis del 2008-2009, porque tenías esa dinamización. Y aparte de eso, el zapatero del pueblo te hacía los zapatos, la costurera y el sastre los uniformes. ¿Qué pasa ahora? La comida llega cuando se acuerdan, porque no hay comida en todas las escuelas. ¿Qué nos dicen? Nos dicen las madres, bueno, yo tengo que pagar $5 al mes por niño para que hagan la comida. Si tenés 4, ya son 20. Los niños tienen que llevar los huevos, tienen que llevar crema, queso, aguacate, las tortillas, porque a ellos solo les dan los muy frijoles. Y a veces arroz. Y muchos profesores muchas veces también son quienes tienen que poner de su bolsa para darles un poquito más a los niños. Cosa que no habíamos visto, porque había venido este derecho, esta política de Estado en evolución. Ahora vamos para atrás como el cangrejo. Los programas educativos, había una reforma educativa inclusiva, que inclusión no significa solamente hablar de diversidad sexual. ¿Qué significa inclusión? Tenemos niños con problemas de aprendizaje, porque los niños tienen diferentes tipos de inteligencias. Los profesores habían estado siendo capacitados para activar las diferentes inteligencias para que los niños aprendan. Tenemos niños con discapacidades de diferente tipo, entonces esos niños ya podían irse integrando poco a poco a las escuelas donde no hay escuelas de educación especial, para poderse sentir un miembro más dentro de la comunidad. Esos son programas de Estado, esos son programas de inclusión. Pero ¿cómo vas a creer que ahora, si el niño baja de 8 en el rendimiento, lo van a meter a la escuela militar, si la misma ministra no pasó los cursos con las notas que se deberían para que entrara ya a la escuela militar en México? Ajá. Entonces, ¿por qué le va a exigir a los niños eso? ¿Por qué? Porque dentro de las pedagogías, y como docente te lo digo, nosotros tenemos que adecuarnos al estudiante, no el estudiante adecuarnos a nosotros. Qué bueno que ella sea médica, que sea militar, eso para las mujeres, qué bien, ¿verdad? Es un espacio ganado, pero ¿qué competencias tiene para hablar de pedagogía? La disciplina.
Sí, pero la disciplina no siempre es suficiente. Generalmente los hijos más disciplinados en el camino son los más descarriados, porque llevar la disciplina sin educación, sin valores, imagínate, quitaron hasta estudios sociales, donde aprendíamos de volcanes, de ríos. Muchos dicen que esa es la materia principal para los gobiernos, sí, porque ahí es donde se cuenta la historia. Así es. Pero ayer yo veía con suma pena ajena un comunicado que sacaron que la verdadera independencia había comenzado el 1 de junio de 2019. ¿Qué historia le vas a contar a los niños? ¿Qué van a saber los niños que son el presente y el futuro de este país sobre lo que pasó? Si el primer prócer no fue el que llegó a Casa Presidencial el 1 de junio de 2019. Tenemos próceres históricos, tenemos levantamientos, luchas que este pueblo ha dado. Pero, ¿qué le vas a contar? Valores, lo decías al inicio del segmento, valores todos les enseñamos a nuestros hijos en la casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. Eso es algo que se enseña en la casa y que se moldea en la escuela para aprender a respetar también a los profesores, a los adultos. Entonces, pero valores morales también los sacaron de la currícula y los sacó este gobierno. Ética. ¿A dónde les están enseñando la ética? ¿Con qué ejemplo un diputado que tenía una casa en San Martín del Fondo, ahora tiene bienes por más de $500,000, ¿con qué ejemplo le va a hablar de ética, de transparencia, de rendición de cuentas si ellos mismos no están rindiendo cuentas? Es que en la escuela es donde nos enseñaban eso, también en la casa. Pero entonces no tenemos una política de educación, más bien diría yo que lo que se van a formar son las escuelas fascistas. ¿Por qué? Porque dentro del fascismo el pensamiento crítico no cabe. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ah, bueno, mire, este vaso tiene agua adentro, pero yo creo que el de Francisco tiene más agua que la mía, entonces pensemos porque el mío tiene más agua que el de él. Entonces, ese proceso de aprender a pensar, de aprender a entender lo que estamos leyendo, que nos enseñaban antes en la escuela, que se llamaba lectura comprensiva, ese proceso no lo van a tener nuestros niños. Lo que van a educar son robots, puchabotones. Eso es duro, completamente. A una nueva pausa. Ya venimos con la parte final con la abogada Jamie Magaña. Ya regresamos. Qué bueno que nos ha acompañado toda esta plática, este análisis que estamos haciendo. Lo más, como dirían algunos, campechano que se pueda, para que lo vayamos comprendiendo, porque si nos vamos al tecnicismo, ni siquiera los diputados lo han entendido, muchas leyes que se han aprobado o modificado en nuestro país. ¿Cuál podría ser el mensaje final que se tiene en este país, donde las nuevas generaciones se les violan los derechos de cualquier forma? Desde ese momento en el que papá y mamá están presos siendo inocentes, donde por el trabajo también no puede compartir con papá y mamá, no está en las escuelas en las mejores condiciones, si tiene una capacidad especial, no tiene acceso a un centro de estudios que toque este tipo de temas también. O sea, todos debemos de tener un espacio, y esa es la inclusión, como decía la licenciada Magaña, en que podamos estar todos en un mismo lado, tratados de la forma que sea necesaria. ¿Cuál puede ser el último mensaje referente a derechos humanos en nuestro país? Bueno,
entender que los derechos humanos son primero el derecho a la vida, a la dignidad, a la salud, a la educación. Y todo eso está en la Constitución. A la seguridad. Todavía. Ahí está, todavía. El derecho a que todos somos iguales ante la Constitución. El derecho al medio ambiente. El derecho a un trabajo con salario digno. Todos esos derechos que usted tiene en la Constitución son derechos humanos. Pero, ¿cómo voy a exigir yo un derecho que no sé que tengo? Mucha gente dice, ay, es que ustedes, los defensores de derechos humanos, solo defienden delincuentes. No, no defendemos delincuentes, defendemos inocentes y defendemos personas que no saben que tienen derechos. Por ejemplo, esta noche, el sentarnos a platicar y llegar hasta sus hogares, estamos ejerciendo el derecho humano de la libertad de expresión, de contarle al pueblo lo que está pasando. Pero hasta que no se nos vulnera uno de esos derechos, no sabemos que lo teníamos. Entonces yo les hago la invitación a preguntarse cuáles son mis derechos humanos, qué derechos me están violentando, porque los derechos solo los violenta el Estado. Es que no es que se ataque al Estado porque sí, sino porque el Estado es quien debe de garantizar esos derechos y a quien nosotros debemos exigirles el cumplimiento de esos derechos. Así que yo haría esa invitación a la gente a que se pregunte cuáles son sus derechos humanos, que nos tomemos 2 minutos en el TikTok que son derechos humanos, cuáles son. Ahí le van a aparecer un montón de videos de una manera más práctica, más fácil. Pero esos derechos que usted tiene y que no sabe que se le están quitando, esos son los que nosotros defendemos y que los invitamos a conocer y a defender. Bueno, perfecto. Muchas gracias, licenciada Jamie Magaña, por habernos acompañado esta noche. Gracias, Francisco, por la invitación. Bueno, para nosotros siempre es un gusto de que sobre todo usted, con nuestros invitados, cree una conciencia diferente o por lo menos le ponga stop a lo que ha seguido pensando y nos dé la oportunidad de demostrarle que es cierto. Como decía la invitada, dedíquele 2 minutos al TikTok, no solo el scroll para ver cualquier tontera y hacer a los vulgares famosos, sino que también ahí hay educación, o háganlo en YouTube, en Facebook, en X, en cualquier plataforma que usted guste, siempre hay contenido que sí le puede ayudar a usted. Y usted diga, bueno, tienen o no tienen razón. Muchas gracias, soy Francisco Gómez, gracias por habernos acompañado. Próximo miércoles estaré con ustedes en una más de No sé, piénsalo.